Luchito está en silencio. Buenos días, Kai no activó de micrófono, pastor, pero bueno, aquí vamos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos 5:3. Cualquiera que sea el ámbito de la experiencia, la perspectiva siempre es crucial. En el arte, ayuda al artista a crear una imagen para que una taza parezca lista para ser llenada o una silla parezca firmemente plantada en el suelo en lugar de suspendida en el aire. Del mismo modo, en las pruebas de la vida se requiere la perspectiva correcta si queremos dar la respuesta correcta. A menos de que pensemos correctamente acerca de ellas, no podemos responder adecuadamente. Las pruebas son el medio por el cual nuestra confianza en Jesús como nuestra única esperanza es puesta a prueba. Ayudan a determinar si la fe que profesamos es genuina o falsa. Cuando todo va bien es bastante fácil sentirse seguro, pero cuando todo sale de control, cuando la vida familiar comienza a desintegrarse, cuando el cuerpo o la mente fallan, cuando nuestras esperanzas para esta vida se desvanecen, comenzamos a descubrir si nuestra fe es sincera. Cuando se demuestra mediante la prueba que es genuino, hay gozo, porque este tipo de fe es más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego. Las dificultades también nos ayudan a medir el crecimiento de nuestra fe, ya sea que estemos estancados o floreciendo. Las decepciones y las lágrimas a menudo traen más progreso y crecimiento en nuestra fe a medida que ponemos en práctica la palabra de Dios de manera que no habíamos tenido antes y aprendemos el valor pasajero de Cristo de maneras que no habíamos apreciado antes. Como dice un escritor, el viento de la tribulación elimina la paja del error, hipocresía y duda, dejando lo que sobrevive a la prueba, el elemento genuino del carácter. Las pruebas desarrollan la capacidad de perdurar. La vida cristiana no es un conjunto de carreras cortas de 100 metros, es una carrera de campo que dura toda nuestra vida. Los corredores de maratón recorren kilómetros que se sienten difíciles y agotadores, pero siguen adelante. No les sorprende que duela, esperan que así sea, pero saben que más allá de las dificultades está el final. Las pruebas que enfrentamos a lo largo de nuestro camino de manera similar requieren y producen la resistencia que necesitamos para ejecutar bien nuestra carrera espiritual. Mira la vida de cualquier cristiano que tenga ojos compasivos y un corazón tierno y es casi seguro que llegaron a esa bondad a través de la experiencia de las pruebas. Es fácil querer resultados sin esfuerzo. Sin embargo, no es así como funciona. Dios generalmente hace crecer nuestra fe en el suelo de la aflicción. La pregunta que debes hacerte es, ¿cree esto? Si lo haces, cambiará dramáticamente tu perspectiva y tu respuesta a las dificultades de la vida. Las pruebas aún pueden llenarse de dolor, miedo e incertidumbre, pero al mismo tiempo podrás considerarlas con alegría, sabiendo que tu resistencia espiritual se está desarrollando y por lo tanto tu capacidad para llegar a la línea de meta se está mejorando. Primera de Pedro 1:3-9. Amén. Amén. Bueno, gracias, Luchito. En la familia, buenos días, los acaban de conectar. El devocional del día de hoy son aguas bastante profundas. ¿Por qué? Porque las pruebas son necesarias. Y nadie quiere estar en una prueba. Yo no creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, en nuestra oración, digamos, Dios, métanos en una prueba. Incluso cuando oramos el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Y queremos quizás un cristianismo sin pruebas, pero ese no es el cristianismo que realmente es genuino. El Señor Jesucristo dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Escritura también dice que la fe debe ser probada. El apóstol Pedro también dice de algo de diversas pruebas, es decir, de muchos colores. Algún día escuché una reflexión acerca de un hombre que estaba sufriendo y otro hombre al verlo sufrir
Le dice, cierto que el dolor es el color del sufrimiento. Y el hombre le dice, pero de mí depende qué color le pongo. Es decir, perspectiva, cosmovisión, en la manera que estamos viendo la vida. Vamos a leer el texto de base del devocional. Dice Romanos 5, igual leerlo desde el 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo de que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En este texto que expone Alistair Begg para el devocional del día de hoy, vemos verdades que van a transformar nuestra manera de ver las pruebas. Porque la manera de ver correctamente las pruebas es por medio de Jesucristo. Porque aquí empieza todo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí inicia todo. Hemos sido declarados inocentes. Ya no somos culpables. Ya no somos hijos del diablo, sino hijos de Dios. Ya no somos hijos de ira, sino hijos del Altísimo. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Entonces todos nosotros, a un grado u otro, si pensamos de manera realista en cómo vamos a enfrentar las pruebas, créame que todos vamos a mirar a los ojos de la agonía en algún momento de nuestra vida. Y necesitamos entender cómo enfrentar las pruebas. Familia, en lo más profundo de la agonía humana, hay una gran esperanza para el cristiano. Hay triunfo, sin importar la profundidad del problema. Todo es cuestión de perspectiva. En la manera que vemos lo que pasa y quién está detrás de todo lo que pasa. ¿Y quién es? Dios. Ahí cobra vida Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan bien. Y todo esto es a los que conforman su propósito, son llamados. Todas las cosas son orquestadas, dirigidas por Dios. Allí empieza todo. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso que nos ha reconciliado con Él mismo por medio de Jesucristo. Eso es lo que vemos en Romanos 5:1. Ya tenemos o estamos en paz con Dios. Y esa paz con Dios nos lleva a una relación, que es lo que vemos adelante cuando dice el apóstol Pablo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es la seguridad de nuestra salvación, es la seguridad de que somos perdonados y amados por Dios. Y si nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Todo prueba tiene un fruto. Y aquí Pablo está diciendo paciencia, upomone. Es un fruto del Espíritu. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, la vida prometida a quienes son justificados por la fe. Eso es lo que nos expone este texto. Romanos 5:1 en adelante. ¿Cuál es la vida que nos promete Dios? O sea, ¿a qué vida nos entrega Dios nuevamente? A una nueva vida en Cristo. En Cristo, no fuera de Cristo. Y estar en Cristo nos involucra en una batalla interna y externa. Una batalla con ese viejo hombre y una batalla externa con el enemigo de nuestras almas y todo lo que nos rodea en este sistema. Entonces, por ende, va a haber tribulación. Por ende, va a haber pruebas todos los días. Todos los días vamos a ir enfrentados a tomar decisiones. La pregunta es, ¿cómo yo voy a tomar esas decisiones? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué color le voy a poner? ¿Le pongo el color de la confianza, de la dependencia, de darle gloria a Dios en todo momento y en todo lugar, de ver a Dios pintando en cada prueba, en cada momento, por medio de su gracia, la obra perfecta de Cristo en nosotros? Tú no puedes ver las pruebas o la vida que tenemos desde la perspectiva del mundo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuán buena y perfecta es la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo va a ser buena y perfecta la voluntad de Dios si mi hija tiene una enfermedad terminal? Si mi esposo ha perdido el trabajo o está postrado en una cama. ¿Cómo voy a ver yo que la voluntad es buena y perfecta si no tengo trabajo? Entonces, si vemos las cosas desde la perspectiva, humanamente hablando, ser cristiano no paga, humanamente, desde la perspectiva del mundo. Pero desde la perspectiva bíblica, es totalmente diferente. Porque el mismo salmista David dice, Jehová es mi pastor. Aquí no se trata de la provisión, se trata del proveedor. Se trata de quien dirige tus pasos. Se trata de quién está de parte de ti. Y les recomiendo que escuchen el sermón del domingo que Dios me regaló para la iglesia. Porque aquí hay unos principios fundamentales que vamos a ayudar a entender cómo enfrentar cada momento difícil de la vida. Entonces, la salvación que Dios nos ha dado está cargada de una vida abundante. No solo este lado de la eternidad, sino en la venidera. Todos como creyentes, como dice la Escritura, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Es decir, que no hay nada que nos pueda faltar y necesitar de este mundo, pues todos tenemos en Cristo. Todo está en Cristo. Todo depende de Cristo. Aún las pruebas, porque es allí donde Cristo está más latente en nuestra vida, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él se identifica contigo en las pruebas porque también fue probado, y fue probado hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que dice el apóstol Pablo o Apolos, quien escribe Hebreos, que dice que corramos con paciencia la carrera de la fe. Puesto los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cada vez que leemos y nos recordamos a nosotros mismos estas gloriosas, buenas nuevas, es decir, el Evangelio. Es que el Evangelio es el predicado en nuestra vida en todo momento, en toda circunstancia. Todo lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Y qué recibimos de parte de Dios? No solamente la salvación, sino su presencia con nosotros. Y dice la Escritura, el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ninguna prueba, ninguna dificultad, ninguna tribulación es más grande que Dios. Porque es que Dios está en ellas. Esa prueba que estás viviendo, esa circunstancia que estás viviendo, ha pasado por las manos de Dios y tiene un propósito en tu vida. ¿Cuál es el propósito? Llevarnos a ser semejantes a Cristo. Está moldeando el carácter de Cristo. Está sacando de nuestra vida todo lo que no es de Dios. Está mostrando nuestra fragilidad y nuestra debilidad y nuestra necesidad todos los días de depender del Señor. En Juan nos dice, Juan capítulo 15, Cristo es la vid, vosotros los pámpanos. Alejados de mí, nada podéis hacer. Y yo les garantizo, amados hermanos, que cuando estamos en diversas pruebas, es cuando más buscamos a nuestro santo y buen Dios. Es cuando más dependemos de Él. Es cuando más oramos. Es cuando más examinamos nuestra vida. Porque nuestro caminar como cristianos empolva nuestros pies. Y empezamos a perder de vista las verdades absolutas del Evangelio. Y empezamos a pensar que el Evangelio es cualquier cosa. Y no es importante para nuestra vida. Porque si el Evangelio no es importante para tu vida, Dios no es importante para ti. Porque es que el Evangelio es fundamental, es determinante en la vida de un creyente. Allí empieza todo. Cuando tú te apartas de la palabra, te apartas del Dios de la palabra. Y entonces, ¿qué hace Dios? Te mueve el piso para que levante los ojos al cielo y diga, sí, Dios eterno, me había olvidado de ti. Creía que caminaba contigo, pero no estaba caminando contigo. Estaba caminando conmigo mismo, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de vida, y perdí mi pasión y mi fervor por tu gran nombre. Las pruebas nos hacen volver al primer amor. Es parte del pastoreo de Dios. Volvemos al Salmo 23. Luego dice, aunque ande en valle de sombras y muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Es el Señor que está con nosotros.
Y eso marca la diferencia, amados hermanos. Tú no puedes perder de vista que Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Habrá una prueba más grande? Si esa prueba viene de parte de Dios. Cada prueba es un regalo de Dios para transformar nuestra vida. Entonces, llamo a las pruebas, pues dice que gloriemos en las pruebas porque esas pruebas están produciendo a nosotros paciencia. Están dando fruto. Nos están transformando. No es fácil estar en una prueba. Yo vuelvo y reitero, tú no puedes decir en una prueba, qué bueno que estoy sufriendo. No, qué bueno que Dios está conmigo cuando estoy sufriendo. Porque ese sufrimiento es permitido por Dios y dirigido por Dios para llevarme a ver la grandeza de la cruz de Cristo y la gran necesidad de un Salvador todos los días, no solamente una vez en mi vida. Porque el cristianismo se trata de relación, de compañerismo, de caminar con Cristo. Y si estamos caminando con Cristo van a haber diversas pruebas. Vamos a ser afligidos, vamos a ser atacados por el enemigo. Pero ese ataque del enemigo es permitido por Dios. No toma a Dios por sorpresa. ¿Se acuerdan de Pedro? Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido a mi Padre para zarandearte, es decir, para probarte. Y le dice, y mire que es literalmente como lo dice, le especifica como a trigo. ¿No saben si ustedes que para sacar el trigo del grano, del capachito que tiene, hay que triturarlo? Y si no hay molino, toca que golpearlo. Y golpearlo duro con un palo para que salga el grano. Así le dice Jesús a nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Satanás te ha pedido a mi Padre para zarandearte. Y dice, pero yo he orado, no para que no seas probado, no para que no seas zarandeado, sino para que tu fe permanezca y cuando regreses fortalezcas a tus hermanos. No iba a ser el mismo Pedro. Pedro iba a ser transformado en esa prueba, en ese momento difícil. Y así fue. Lloró amargamente en el patio del Sanedrín. Y se dio cuenta que no amaba a Jesús como él decía que lo amaba. Sí lo amaba, pero no era la manera correcta. No estaba dispuesto a la vida por Cristo como lo había dicho. Pero más adelante sí lo haría. Incluso dice que no fue digno de morir como su Señor. Crucifíqueme en cabeza baja. Entonces mire cómo las pruebas transforman nuestra vida. Cómo son necesarias y cómo son importantes. Por eso tenemos que gloriarnos en las pruebas. ¿Por qué? Porque Dios está en esa prueba. Porque es entregada por Dios para transformarnos. Porque es un medio de gracia para salvarnos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestra autosuficiencia, de nuestra egolatría. Porque en ese caminar, vuelvo y reitero, perdemos de vista la cruz de Cristo. Perdemos de vista a Cristo. Porque las afanes de la vida, esta mundanalidad, todos los días está rodeándonos, tratando de permear nuestra vida en Cristo, para apartarnos de Dios vivo, aunque pensemos que estamos caminando con el Señor, no lo estamos haciendo. Tenemos compañerismo con el Señor, porque quizás estamos amando otras cosas. Es incomprensible e inconcebible todo lo que Dios nos da, porque es que todo lo que nos ha dado no lo merecíamos. ¿Y qué nos da? 3 puntos. Paz con Dios, Romanos 5:1. Acceso a la presencia de Dios. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. En medio de las pruebas, en cualquier momento, nos podemos poner de rodillas y Dios es por nosotros. Y nos escucha porque Cristo intercede por nosotros. Porque cada vez que te arrodillas, Dios ve a nuestro Señor Jesucristo. Él nos ve a través de Cristo. Por eso dice que estamos en Cristo. No a un lado de Cristo, sino en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando te arrodillas, Dios ve a Cristo y escucha a Cristo. No por nosotros, sino por Cristo. Nos da seguridad nuestra salvación. Estamos firmes en esa fe. Pero no por nuestras fuerzas, sino por el poder del Señor. Nos podemos tener esperanza en las tribulaciones. Gloria. ¿Por qué esperanza? Porque Dios está orquestando. No solo hay gozo ante la perspectiva de la gloria en la seguridad de nuestra salvación, sino también este gozo se mantiene en las tribulaciones. El gloriarse, gozarse del cristiano une el futuro
en esperanza con la realidad del presente, en la peregrinación hacia el cielo. Segunda de Corintios 4, 16 al 17 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Aquí está hablando de nuestro viaje al cielo, de nuestro peregrinaje. En ese peregrinaje van a haber pruebas, momentos difíciles, valles de sombra y de muerte, noches oscuras del alma. Pero Dios está con nosotros. Él así lo ha prometido. Tú no estás sola en este viaje. Tú no estás solo en este viaje. Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si ustedes en la Escritura van a encontrar que Dios le prometió su presencia a todos sus siervos. Se lo dijo a Moisés, incluso Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. A Josué le dijo, mi presencia estará contigo y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y las promesas no solamente fueron para ellos, sino también para nosotros, y mucho más para nosotros, porque Dios mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Él nos guía, Él está en nosotros y es por nosotros. La paz de Dios no se manifiesta siempre como un estado ausente de dificultades o pruebas. La fe se confirma también en el no de las circunstancias difíciles que nos afligen por causa del nombre del Señor. ¿Cómo podemos darle gloria a Dios en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas? Es una gran pregunta. Con una gloriosa respuesta de Dios. Dios mismo está en ellas y en medio de ellas, pues son parte de nuestra santificación para llevarnos a ser más como Cristo. Filipenses 1, 3 al 6 dice, doy gracias a mi Dios siempre, en quien me acuerdo de vosotros en mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién está perfeccionando su obra? Dios mismo. Cristo es la viña. Dios es el labrador de esa viña. Y nosotros estamos injertados a la vid que está en esa viña. Algo debemos tener claro, amada familia, es que todos aquellos que estamos en el camino de la fe padeceremos de tribulaciones. En algún momento seremos zarandeados como el trigo, como dijimos ahora, incluso humanamente perdiendo toda esperanza, humanamente toda esperanza, para que la esperanza no sea en nosotros, sino en el Señor. Es lo que enseña Pablo en 2 Corintios 1, 8 al 10. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que sobreviene en Asia. Fuimos atribulados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y escuchen esto, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Dios te puede llevar a esos momentos críticos, en que tienes toda esperanza humanamente hablando, en que todo parezca que está en contra de ti, pero es perspectiva. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién puede ser más grande que Dios? De su poder, su majestad, su señorío, su soberanía, su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Es por eso que Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Yo no quiero ningún ángel. Yo te quiero a ti conmigo. Y Dios está en nosotros y por nosotros es por causa de Cristo. No porque seas mejor que otros, no porque creas más que otros. A todos Dios nos dio una misma medida de fe. La pregunta es, ¿cómo estás usando esa medida de fe? La fe se usa en esos momentos tan difíciles, aunque se usa todo el tiempo.
pero es el momento entre más confiamos, más dependemos y más esperamos en el Señor. El apóstol Pablo nos dice que hay gozo a pesar de las tribulaciones, sino que hay gozo en ellas. Hay gozo en las tribulaciones. El sufrimiento está vinculado con la experiencia de fe. Esta gloriosa esperanza en la manera que somos consolados por Dios, en medio de ellas nos llevará a capacitarnos para consolar nuestras almas y nuestra fe. Segunda de Corintios 1, 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Escuchen esto: Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién te consuela? Dios. ¿Te parece poco el consuelo de Dios en medio de las pruebas? El consuelo de Dios tiene que ser más grande que el consuelo de cualquier hombre, de cualquier mujer. Tu deleite es Dios, mi gozo es Dios. Vivimos para su gloria y para disfrutar de su gloria eternamente. El cual nos consuela en todas las tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Esa prueba que tú estás viviendo en algún momento de tu vida va a ser de consuelo para otros. Te vas a dar gloria a Dios como viste la mano poderosa de Dios sosteniéndote, sustentándote, consolándote, animándote, abriendo puertas que tú nunca imaginaste que iban a abrir. Vas a ver cómo Dios a través de esa prueba puede usarla para salvar a tu familia, para que tu familia levante los ojos al cielo y clame al Dios vivo por misericordia. La situación de aflicción profunda no contradice la paz en que descansamos y experimentamos. Se trata de la realidad de la fe en Dios en medio del conflicto y de la gracia sustentándonos en medio de las tribulaciones. Filipenses 4, 5 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, la seguridad de que Dios está en esa prueba, la seguridad de que Dios escucha tus plegarias, la seguridad de que Dios hará con tu oración conforme a su voluntad, dice que sobrepasa todo entendimiento, esa paz, esa confianza, esa seguridad que tenemos en Cristo, que nos lleva a estar confiados de que Dios es por nosotros, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En las tribulaciones, pruebas y diferentes desafíos a los cuales nos veremos expuestos cada día, amados hermanos, no podemos perder de vista que es Dios mismo en ellas, llevándonos para ser perfeccionados a la imagen de Cristo. Hebreos 5, 7, 9 nos dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, prueba, ¿cierto que sí? Está en el huerto de Getsemaní, siendo probado hasta la muerte, hasta lo sumo. Dice que fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Escucharon eso? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado en donde en el dolor, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, que si tú y yo obedecemos al Señor, vamos a pasar por esas pruebas. Porque los únicos que pueden obedecer al Dios bueno, al santo, eterno y poderoso Dios, son los hijos de Dios. Los hijos del diablo no pueden obedecer a Dios. Y tú y yo podemos obedecer a Dios aún en medio de las pruebas. Porque Él es nuestro Padre, porque Él nos ama y porque nos ama ha permitido esa prueba. Ese momento difícil en tu vida. Nuestra esperanza es Cristo y todo lo que hemos recibido y recibiremos en su manifestación. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. ¿Qué dice el apóstol Pablo?
Por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque se trata del aquí y el ahora. No, se trata de la eternidad. Y estamos viajando hacia la eternidad desde el momento que Cristo nos llama arrepentimiento y fe. La vida abundante empieza a partir de ese momento, no solamente en calidad de vida, sino en tiempo, porque todo cambia cuando venimos a Cristo. La Biblia dice, todo aquel que está en Cristo no nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y entonces, como todas son hechas nuevas, pues hay momentos. Tú no puedes pretender de que la vida en Cristo sea la misma que tenías antes. Va a ser diferente. Dios va a empezar a quitar cosas de tu vida. Va a empezar a limpiar tu casa. Dios es siempre sorprendente. Nos lleva como un buen pastor a experiencias transformadoras para proveerle a cada uno de nosotros la esperanza de la liberación, no ocasional, para que esas circunstancias concretas, sino definitiva en su presencia para siempre. Es lo que dice Apocalipsis 21, 3 al 4. Llegará el momento final. Ese es el momento final de la historia. Y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Escuchen esto, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire, ese es el final de la prueba. El final de esta historia, pero el comienzo de una nueva historia por eternamente. Vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena esperar en Cristo. No desmayemos. No desmayemos. Demos la buena batalla a la fe. ¿Y cómo vamos la buena batalla a la fe? En Cristo. En Cristo, no en nosotros. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, que son eternas. Se trata de perspectiva. Se trata de cosmovisión. Mira tu vida a la luz de los ojos de Cristo. No ante tus propias circunstancias o deseos o anhelos. Se trata de la voluntad de Dios.